Muy buenos días, hermanos. Es un gusto continuar compartiendo con ustedes este tiempo devocional. Damos un saludo especial a la Iglesia Bautista de Tunal, a los hermanos que en otros lugares nos sintonizan. Hay por allí una hermana de la Argentina. Damos gracias al Señor por su vida, por hermanos de otros países, por hermanos de Bugalagrande, Cali, Fresno. Estamos orando por ustedes, hermanos, y compartimos la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Ya vimos en nuestro devocional pasado cómo el Señor ha escogido a 12 discípulos suyos, y vimos que era una vida vertida en otra vida y que había iniciado una clase. Vamos a observar allí en Lucas 6, capítulo 17. Vamos a ver cómo fue la clase primera del Señor Jesús. Nuestro devocional pasado se llamaba Vida vertida en otra vida. Pero antes, por favor, oremos, hermanos, e iniciamos en este tiempo. Padre, muchas gracias por amarnos tanto, por dárnoslo todo en Cristo Jesús, Señor, por permitirnos aprender más de ti, Señor, y por hacer tu propósito, Señor, con lo que tú quieres, Señor. Gracias por pisar esta tierra, Padre, y por dejarnos tu enseñanza tan clara que podemos hoy observar. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tiempo es oro. Lucas capítulo 6 y versículo 17. Vamos a leer solamente el principio. Dice, y descendió con ellos. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y se detuvo en un lugar llano. Bien, se detuvo en un lugar llano y nos dice el versículo 20. Observe por favor conmigo el versículo 20, porque vamos a aprender 5 cosas importantísimas que el Señor está diciendo a sus discípulos. Entonces vamos a leer del versículo 20 al versículo 36. Y bueno, ahora que el Señor nos permita conocer más de su bendita palabra, observarla, interpretarla, cortarla muy bien y poder compartirla y aplicarla a nuestras propias vidas, mis hermanos. Entonces vamos a ver 5 puntos especiales que el Señor nos va a regalar en este tiempo. El maestro es claro. Ese es el título de esta enseñanza. El maestro es claro. Miremos en el versículo 20. Dice, y alzando los ojos hacia ¿quiénes? Hacia sus discípulos, decía. Bien, había una gran multitud. Toda la gente intentaba tocarle. Toda la gente intentaba ser sano de algunas enfermedades. Toda la gente quería conocer algo de lo que el Maestro, el Señor Jesucristo, estaba enseñando. Pero recordemos que Él ha elegido a 12 y dice, y alzando los ojos hacia ¿quiénes? Hacia sus discípulos, decía. Entonces le va a decir a sus discípulos algo especial, algo que ellos debían conocer, que ya existían ellos por haber venido a Cristo, algo que ellos debían saber, que no tenían que esforzarse para realizar estas tareas, sino que más bien era una característica del verdadero seguidor de Cristo. No era algo que ellos tuvieran que hacer, más bien era algo que ellos tenían que sacar. ¿De quiénes? No de ellos mismos, sino que ellos ya estaban en Cristo Jesús, ya habían creído a Cristo y tenían la capacidad para conocer estas enseñanzas especiales del Maestro. El Maestro dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Y el primer bloque va a estar desde el versículo 20 hasta el versículo 23. ¿Qué era lo que les decía el Maestro a sus discípulos en esta clase? En este discipulado que el Señor Jesús estaba llevando a cabo, les decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas.
El Señor Jesús va a decirles bienaventurados una y otra vez. ¿Qué es esta palabra bienaventurado? Vamos a la Strong y bienaventurado nos dice que es supremamente bendecido. Aquí no está hablando un charlatán que hable que somos bendecidos y que no lo está haciendo así. Lo está haciendo de una manera muy verdadera. Les está diciendo: ustedes son supremamente bendecidos, ustedes son afortunados, ustedes son bien librados, ustedes son dichosos. Ustedes que han venido a mí, ustedes que han escuchado de mí, ustedes que están aprendiendo de mí, ustedes son dichosos. ¿Y dichosos cómo? Dice: pobre, hambre, lloran, aborrecidos, a los que desechan, a los que vituperan, a los que deshonran. ¿Cómo es esto de que seremos pobres pero tenemos el reino? ¿De que los que hoy andamos con hambre seremos saciados? ¿Y los que lloran reirán? Sí, y va a ser así. El Señor Jesús les está diciendo: comprendan que el Hijo de Dios es bienaventurado independientemente de su situación. Era lo primero que deberían comprender estos discípulos. Comprendan que el Hijo de Dios es bienaventurado independientemente de la situación en la que esté. Ellos iban a tener muchos viajes en los cuales no veían algo visible, no habían medios de sustento visible. Los discípulos iban a andar con el Maestro y el medio de sustento visible era Dios mismo. Era el Dios eterno que puede convertir el agua en vino. Era el Dios eterno que puede alimentar a multitudes con pocos elementos, como unos pocos peces y unos pocos panes. Era el Dios eterno y perfecto que puede hacer llover maná del cielo. Adicional a esto, estos pobres tendrían el reino. Estos pobres eran dueños del reino de Dios. Qué especial esto, eran administradores del reino. Ellos tenían el reino en sus manos, ellos iban a ser enviados como apóstoles. Recuerdan la palabra apóstol, uno con la misma autoridad, que no habla por sí mismo, sino habla el mensaje de otro. Era ese el propósito que el Señor tenía para con ellos. Entonces ellos tenían que comprender que como hijos de Dios eran bienaventurados, eran dichosos, eran supremamente bendecidos independientemente de su situación. También tenían hambre, podrían haber tenido hambre, pero esos que tenían hambre serían saciados, nos dice el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. Ellos, los discípulos, iban a conocer los padecimientos del Cristo, pero también conocerían su victoria. Esta victoria de Cristo les daría supremo gozo. Por eso nos dice que iban a llorar, pero también iban a ser parte de una gran tristeza, pero también iban a ser parte de un gran gozo. Entonces, la situación del creyente no determina su verdadera posición. La posición que tiene el Hijo de Dios es de reino, de estar saciado y de reír. Pueda que hoy no lo tengamos, mis hermanos. Pueda que nuestra situación hoy no sea esa. Pero les estaba enseñando esto Cristo a sus discípulos, y espero que usted, mi amigo y mi hermano, hermano mío, amigo, y que usted pueda, al tener a Cristo, recibir esta gran bendición. Demasiada clara la enseñanza del Señor Jesús. Por una causa, serían vituperados por una causa. Dice que por causa del Hijo del Hombre, dice al final el versículo 22, y el versículo 23 dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande. ¿En dónde? ¿Aquí en la tierra? No, vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos hay un galardón grande, mis hermanos. Y aquí hay sustento y abrigo, con lo cual debemos estar contentos. El Señor ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. El Señor es fiel. En otras oportunidades hemos visto que sí debemos tener un hambre espiritual, sí debemos reconocernos pobres en bancarrota espiritual. También
Es así, debería ser así, amigo. Esta es la noticia para usted. Usted, si no ha venido a Cristo, usted está en bancarrota espiritual. Usted puede tener muchas cosas, pero como lo vamos a ver enseguida, usted necesita venir a Cristo porque usted espiritualmente es pobre. Usted espiritualmente tiene un hambre que no la puede saciar absolutamente nada aparte del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Pero observemos el versículo 24 al 26, porque podríamos cambiar ese más por un pero vamos a leer como está escrito. Dice más: hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Sí, el Señor Jesús ha introducido y ha dado un ejemplo. Y está diciendo, mire, sus padres con los verdaderos profetas los aborrecían, los apartaban, los desechaban, los vituperaban y los deshonraban. Eso hacían a los verdaderos profetas, los mataban. Pero a los falsos profetas les iba bien, entre comillas. A los falsos profetas eran ricos, estaban saciados y reían bastante. Pero el Señor Jesús lo dice de una manera tremenda y la expresión ay es una expresión de dolor profunda y es una exclamación de aflicción. Es una exclamación de aflicción profunda y de profundo dolor. Entonces el Señor Jesús y nuestro Dios eterno está diciendo ay de estos ricos, ay de los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Un consuelo demasiado corto, un consuelo pasajero, corto y débil. ¿Qué puede saciar el dinero hoy? Con lo que estamos viendo de la pandemia, el dinero no lo es todo, no lo es nada. El dinero es importante, necesitamos administrarlo. Nuestro pastor ha enseñado en devocionales cómo administrarlo y debemos ir a estos devocionales a aprender más acerca del dinero, porque la escritura sí habla mucho. Pero, amados hermanos, para con Dios no funciona el dinero. ¿Qué pues pagaremos? ¿Con qué pagaremos lo que el Señor ha hecho por nosotros? Es imposible pagar la obra redentora de la cruz. Ni con todo el oro, ni con toda la plata del mundo se puede hacer. Lo que está diciendo es a los discípulos el Señor Jesús es: no miren lo que el mundo muestra como bienestar. No siempre su fin es al lado de Dios. No. No mire lo que el mundo muestra como bienestar. No siempre su fin es al lado de Dios. Si tú estás buscando ser rico, el estar saciado, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, el agradar a todo el mundo, aquí dice que esa riqueza es un consuelo pasajero, ya lo tiene, eso no es mucho. No le va a durar más de 100 años su riqueza, amigo. Por eso necesita venir a los pies del Señor. Los que ahora están saciados tendrán hambre, tendrán un hambre terrible, donde el gusano no es saciado. Es un lugar horrible de tormento donde estarán las personas que rechacen a Cristo eternamente. Y dice, los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de aquellos burladores, de aquellos que se burlan del Evangelio, de aquellos que pretenden burlar a Dios. Ay de aquellos. El Señor les perdone y les guíe y les ayude a venir a Cristo. Es nuestra oración más certera por nuestros familiares, pero también por otros prójimos y por otros que están sin Dios y sin ley en el mundo. Nos dice la Escritura: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Nuestro objetivo no es mirar lo que el mundo muestra como bienestar, no. Más bien es mirar que el fin de ese bienestar esté en nuestro Padre Celestial, que es Dios. Entonces vamos a observar del versículo 27 al 31. Nos dice: pero a vosotros, los que oís, aquí está diciendo una vez más, mire, eso ha pasado con ellos.
pero ustedes que son mis discípulos, pero a vosotros los que me están escuchando, los que están oyendo, dice, os digo, amad a vuestros enemigos. Les va a decir 8 cosas, pongan mucha atención, les va a decir 8 cosas, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, la regla de oro. Mis hermanos, es imprescindible que podamos vivir en esta realidad. Que podamos vivir en la realidad de que como queréis que hagáis los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo? Dice, ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien a los que le aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad a los que por los que os calumnian. Esto no es normal. Esto no es normal. Hacer estas cosas y que el que te diera una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, dale también la túnica, y al que te pida, dale a cualquiera, y al que no tome lo que no es tuyo, o en otras palabras te robe, no le pidas que se lo devuelva. Mis hermanos, el amor era lo tercero que el Señor quería, es que el amor verdadero se debe dar a los que menos creemos. El amor verdadero es para con los que menos creemos. Y va a decirles, como queréis que hagáis los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Qué especial esto. ¿Sabía usted, mis hermanos, que hay muchos que no creen en Cristo, pero aún quieren vivir de esta manera? Yo no le hago mal a nadie. Yo no quiero hacer mal a nadie, pero de todas maneras les cuesta mucho hacer esto, porque es imposible fuera de Dios. Hacer bien a los que os aborrecen, amar a vuestros enemigos, es imposible fuera del verdadero amor de Dios. Entonces el Señor le está diciendo, el verdadero amor se lo debes dar a quien menos crees. Con quien menos crees puedes tener ese verdadero amor. Y les va a dar la explicación. Versículo 32 al 34. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esta pregunta se la va a repetir por lo menos 4 veces. Dice, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Son 3 veces, dice. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. La pregunta por 3 veces es, ¿qué mérito hay? Pues si yo amo al que me ama, no tengo mérito. Si yo le hago bien al que me hace bien, no tengo mérito. Si yo le presto a otra persona para recibir intereses, no tengo mérito. Todos los pecadores lo hacen igualito. Le está diciendo, haga cosas diferentes que van en contra del mundo. Mi hermano, haga cosas diferentes que van en contra de este mundo. Era lo que el maestro les estaba enseñando a sus discípulos y lo que nuestro Dios nos está enseñando en esta mañana. Por último, la parte más importante y lo que cualquier persona alrededor del mundo, aunque no crea en Cristo, piensa cuando le hablan de Cristo. Y si preguntamos y hacemos una encuesta, la mayoría de personas que han escuchado algo de Jesús, usted le pregunta ¿qué piensa de Jesús? Dice, ay, esa persona, el Señor Jesús, o Jesús dijo, amen a sus enemigos. Sí, esto es lo que van a recordar la mayoría de las personas que aún no vienen a Cristo, y es lo sorprendente de lo que el Señor nos va a decir. Dice el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Queridos hermanos y amigos, es lo que el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Era la clase de discipulado del Señor Jesús. En su primer clase, o en una de estas clases, era esta: amen a sus enemigos. ¿Pero cómo? Porque tiene ese ejemplo del carácter de Dios.
Querido amigo, hermano, usted que ha venido a Cristo, usted puede amar a los amigos, usted puede amar a otras personas que no están en Cristo porque usted tiene del carácter de Cristo. Es por eso que Dios te pide perdonar, es por eso que Dios te pide bendecir, es por eso que Dios te pide orar, es por eso que Dios te pide poner otra mejilla, es por eso que Dios te pide dar, porque tú tienes ejemplo. Y dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno. Va a hablar del carácter bueno de Dios. ¿Por qué debo hacer todo esto? ¿Por qué puedo hacer todo esto? Porque Dios es misericordioso. ¿Por qué tú puedes ser misericordioso? Porque Dios es misericordioso. Entonces, número uno, comprenda que el Hijo de Dios es bienaventurado independientemente de su situación. Número dos, no mire lo que el mundo muestra como bienestar, no siempre su fin está al lado de Dios. Número tres, el amor verdadero se debe dar a los que menos creemos. Número cuatro, hagamos cosas diferentes y que van en contra del mundo. Y por último, tú tienes un ejemplo especial, el carácter de Dios. Hermano, estamos viviendo lo que el Señor Jesús ha enseñado en su primer clase, en su primer discipulado. La invitación es a que este año y a que a partir de ahora tú puedas y yo empezar a vivirlo. Lo podemos hacer, no por esfuerzos propios, sino porque el Señor termina esta porción de la Escritura diciendo que tenemos un ejemplo, el carácter de Dios, porque Él es benigno, porque Él es bueno para con todos, porque Él es misericordioso. Nosotros podemos seguir sus pisadas. Mis hermanos, terminamos así de esta manera. El maestro es muy claro, hemos prácticamente leído solo la escritura, pero es que el maestro es claro. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu vida, Señor Jesús. Es impresionante lo que vas a hacer con estos 12 hombres, con estos discípulos tuyos, cómo les miras, cómo les enseñas de manera especial enfrente de una multitud, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que me enseñas a mí, a nosotros, Padre, en este devocional también. Queremos amarte solo a ti y vivir para ti, Señor. Que se haga tu voluntad. Ayuda y bendice a nuestros enemigos, Padre. Padre, tú nos has dicho que debemos orar por los que nos calumnian. Te pido por toda persona que nos ha calumniado, Señor. Te pido que lo bendigas, Señor, sí, que no le tomes en cuenta nada de lo que ellos han hecho, Padre, al revés, que los bendigas, Padre, y que más bendición, que ellos puedan poner su confianza en ti, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Padre, y te amamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Continuamos con más del Evangelio de Lucas en nuestro siguiente devocional. Chao.